Después del fracaso de la Segunda Internacional o la Internacional Socialdemócrata, el movimiento obrero necesitaba de una nueva internacional que aunara los esfuerzos de todos los revolucionarios comunistas y pudieran dotarse de una organización internacional que ayudara a todos los proletarios del mundo a cumplir la misión que la historia les ha encomendado: la unión de todos los proletarios del mundo y la construcción del mundo comunista. Sin embargo, el movimiento comunista internacional, que se conformó gracias a la Internacional Comunista y que siguió tras la Segunda Guerra Mundial gracias a la Cominform, nunca ha estado completamente unido. Los partidos comunistas tuvieron sus más y sus menos, que dieron lugar a acalorados debates que tensaron las relaciones entre los países de orientación socialista. La lucha contra el imperialismo y la edificación del socialismo de los países que se habían desligado del sistema capitalista era totalmente necesario, pero no todos los países compartían el camino que la URSS post-Stalin quería recorrer. De ahí que con el tiempo, el revisionismo del movimiento comunista internacional comenzara a coger fuerza y acabara por romper la unión de los comunistas. La ruptura sino-soviética fue la ruptura más traumática dentro del movimiento comunista internacional, y es el tema que quiero tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Antes de empezar con el vídeo, os quiero recomendar que veáis los siguientes vídeos para comprender mejor el tema que voy a tratar en este vídeo. Os voy a dejar los enlaces en la descripción. Desmontando el discurso secreto de Khrushchev, la línea ideológica revisionista de Khrushchev y la línea ideológica revisionista de Brezhnev. También quiero decir que muchos de vosotros me habéis pedido que hable acerca de China, pero es que es imposible comprender la China actual sin comprender el origen de la República Popular de China, el desarrollo de China y las distintas etapas que ha vivido el país. Quiero adelantar que este vídeo es solamente el comienzo de una serie de vídeos que voy a subir acerca de China, así que estad atentos a los vídeos que vendrán dentro de poco. Es de sobra conocido el viraje ideológico y político que Nikita Khrushchev emprendió tras el fallecimiento de Joseph Stalin y que oficializó dicho viraje después del 20 Congreso del PQS. A partir de ahí, la URSS se alejó de las tesis marxistas-leninistas, pese que ellos defendían que habían vuelto al verdadero espíritu leninista, y condenaron al movimiento comunista internacional a disputas internas, dando una oportunidad al imperialismo que a mediados del siglo XX tenía todas las condiciones materiales en su contra. La Albania de Hoxha fue el primer país que rompió relaciones con la URSS y, posteriormente, la China de Mao siguió el camino de Hoxha denunciando el revisionismo de la camarilla de Khrushchev. No obstante, la ruptura sino-soviética no se puede comprender sin conocer las discrepancias que existieron en los años 30 entre el PQS y el Partido Comunista Chino dentro de la Internacional Comunista. Las relaciones entre el Partido Comunista Chino y la Comintern no fueron unas relaciones idílicas, ya que el Partido Comunista Chino manifestó en los años 30 muchas discrepancias acerca de los análisis que la Internacional Comunista realizó sobre los acontecimientos de la guerra entre los comunistas y los nacionalistas chinos. Dentro del Partido Comunista Chino, los 28 bolcheviques chinos, nombre con el que se conoce a los estudiantes chinos que estudiaron en la Universidad Sun Yat-sen en Moscú, liderados por Wang Ming, eran los comunistas preferidos y elegidos por la Comintern para liderar la lucha en China. Tras el fracaso de la insurrección de Shanghái de 1927, en el que el Kuomintang traicionó al Partido Comunista Chino, los comunistas chinos intentaron corregir la desviación menchevique que los llevó a colaborar con los nacionalistas sin procurar mantener la hegemonía comunista dentro de esa alianza táctica, y adoptaron una línea ideológica de corte ultraizquierdista que se basaba en los siguientes puntos. 1. La negación del carácter prolongado de la guerra contra el Kuomintang. 2. Oposición a la guerra de guerrillas y apuesta por la concentración absoluta de fuerzas para dar golpes de fuerza contra el enemigo. 3. La defensa de la toma de las ciudades para la toma de las provincias y oposición de la lucha campesina y marcha hacia las ciudades. No es difícil darse cuenta de que estos tres puntos chocan directamente con el pensamiento de Mao Zedong acerca de la revolución en China. En aquellos años, dentro de la Comintern, imperaba la idea del esquematismo, esto es, copiar esquemas revolucionarios que triunfaron en la Rusia soviética, pero que no tienen por qué funcionar en otro contexto geográfico donde varía la correlación de fuerzas y donde las condiciones objetivas y subjetivas son totalmente diferentes. La Comintern
defendía el esquema ruso de que era suficiente tomar una o varias provincias en China para que cayeran el resto de las ciudades y las regiones rurales. Sin embargo, la historia revolucionaria de China demostró que ese análisis no era aplicable a China. En China no existía un Petrogrado o un Moscú, esto es, ciudades que concentraban el poder del país, y que si la revolución triunfaba en esas ciudades, se abría la posibilidad de que todo el país cayera en manos de los revolucionarios. China carecía de la modernización burguesa del país. En China, el campo predominaba sobre las ciudades y el erróneo análisis de las condiciones de China llevó al Partido Comunista Chino a actuar en consecuencia con nefastos resultados. El Ejército Rojo Chino perdió la mitad del territorio que controlaba, un tamaño equivalente a Suiza, perdió 60.000 cuadros y tuvieron que desalojar el Soviet de Jiangxi. El Partido Comunista Chino se replegó iniciando la larga marcha. Pero el 15 de enero de 1935 se celebró una reunión clave que cambiaría el curso de la historia del Partido Comunista Chino, la reunión de Sun Yi. En esa reunión, los comunistas chinos realizaron una autocrítica severa y se dieron cuenta de que no podían hacer un calco de la revolución rusa en China y que la revolución en su país se debía realizar desde otra estrategia revolucionaria. En la reunión de Sun Yi fue donde Mao Zedong se alzó como uno de los comunistas chinos más destacados y propuso la táctica de rápidos repliegues de tropas y por la movilidad de los ataques para, como dijo Sun Tzu en El arte de la guerra, evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones, lo cual constituye el dominio de la adaptación. De este modo, tras la invasión japonesa, la alianza antiimperialista de los comunistas y los nacionalistas chinos y el definitivo asalto de las ciudades desde el campo, el Partido Comunista Chino consiguió no solo salvar la revolución en China, sino proclamó la República Popular de China, con el que el Partido Comunista Chino se puso a la cabeza de ese nuevo estado. Es importante conocer este precedente histórico, ya que tras las derrotas sufridas por los comunistas chinos y la decisiva reunión de Sun Yi, el Partido Comunista Chino desobedeció las directrices de la Comintern, ya que veían que eran erróneas y realizadas bajo una concepción idealista que se basaba en copiar un proceso revolucionario en otro país. Aquello cercioró a los comunistas chinos de que el Partido Comunista Chino no debía obedecer ciegamente a nadie y que bastantes humillaciones habían sufrido en el siglo XIX por parte de los occidentales en las guerras del opio como para rendir cuentas nuevamente a terceros países respecto al proceso revolucionario chino. Esto generó una concepción dentro de los chinos de que la URSS no era el padre o el estado guía de todo el movimiento comunista internacional, sino que era un aliado muy poderoso al que había que hacer caso y seguirle, pero no ciegamente. Al fin y al cabo, cada clase oprimida debe liberarse por sí misma de la opresión que sufre y erigirse como la nueva clase dominante y no debido a la lucha emprendida dentro de un país respondiendo a las directrices de un tercer país socialista o un ente socialista, puesto que eso crearía lazos de dependencia. Sabiendo esto y teniendo en cuenta que tras la Revolución China el Partido Comunista Chino se alzó como un partido comunista a tener en cuenta dentro de la Cominform, podemos comprender mejor la ruptura sino-soviética. Para empezar de lleno con la gran polémica o la ruptura sino-soviética, os quiero leer un fragmento de la carta que el Comité Central del Partido Comunista Chino mandó al Comité Central del PQS para que entendáis mejor la defensa de la independencia práctica que defendía el Partido Comunista Chino dentro del movimiento comunista internacional. Debe haber un partido revolucionario. Si no es un partido que sea capaz de pensar y juzgar por sí mismo y adquirir un conocimiento éxito de la tendencia de las diferentes clases en su propio país mediante una seria investigación y estudio y que sepa aplicar la verdad universal del marxismo-leninismo e integrarla con la práctica concreta de su propio país, sino un partido que repite ciegamente las palabras de otros, copie la experiencia ajena sin análisis y da virajes siguiendo el bastón de mando de ciertas personas del extranjero, ese partido, más que un partido, es una ensalada surtida en el que hay de todo, revisionismo, dogmatismo y de todo menos principios marxistas-leninistas.
Aunque ya existieron discrepancias en la Revolución China, el Partido Comunista Chino desobedeció las directrices dadas por la Comintern y apartó a los 28 bolcheviques para aupar a Mao. Esas diferencias tácticas nunca se tradujeron en rupturas ni broncas públicas que emborronaran las relaciones sino-soviéticas. Es más, los propios comunistas chinos admitieron que los análisis de los soviéticos acerca del proceso revolucionario chino respondían a la incomprensión que demostraron los soviéticos de las condiciones materiales de China y no a intenciones de querer entorpecer a los comunistas chinos. El verdadero comienzo de las discusiones entre el Partido Comunista Chino y el PQS comenzaron tras el 20 Congreso del PQS y el nefasto discurso secreto de Khrushchev. Ciertos prosoviéticos han intentado tergiversar la historia y convencer a los comunistas de hoy de que las divergencias entre el Partido Comunista Chino y el PQS surgieron a raíz de los conflictos de la frontera sino-soviética y que los chinos apoyaron totalmente el 20 Congreso del PQS. En esta afirmación hay una serie de mentiras que han de ser desmentidas. Primeramente, todos los partidos comunistas del mundo apoyaron casi todas las resoluciones del 20 Congreso, pero es que hay que tener en cuenta que en el 20 Congreso se celebraron distintas conferencias en las que se hablaron de muchas cuestiones como por ejemplo las nuevas contradicciones que se habían generado tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que el discurso secreto se leyó únicamente en la última conferencia que fue a puerta cerrada y solamente para los cuadros soviéticos. Entonces, apoyar las resoluciones y los análisis que se hicieron antes de la última conferencia a puerta cerrada no significa apoyar el discurso secreto de Khrushchev. Por otro lado, tampoco es cierto que las discusiones entre comunistas chinos y soviéticos comenzaron a raíz de los conflictos que se dieron en las fronteras entre estos dos estados, ya que 2 meses después del 20 Congreso del PQS, el Partido Comunista Chino escribió sobre la experiencia histórica de la dictadura del proletariado, en el que el Comité Central del Partido Comunista Chino denunció la crítica descarada que Khrushchev realizó sobre Stalin y criticó la tesis de la vía pacífica al socialismo de Khrushchev. Algunos prosoviéticos argumentan que el Partido Comunista Chino defendió la crítica a Stalin, ya que estos argumentaron que la crítica al legado de Stalin era necesaria, pero omiten un aspecto muy importante y que diferenció a los chinos de los revisionistas soviéticos. El Partido Comunista Chino recalcó que la crítica constructiva hacia el papel que jugó Stalin era necesaria, pero es que la crítica constructiva era necesaria también hacia el papel que jugó Lenin, o el papel que jugó el Partido Comunista Chino en la Revolución China. Todo mandatario comunista debe ser sometido a esa crítica para aprender de los errores y corregirlos. Pero esa crítica no debe basarse en la calumnia, en engordar los errores para ocultar las grandiosas conquistas de la URSS de Stalin, y mucho menos difamar al mejor cuadro marxista-leninista que ha tenido el movimiento comunista internacional. 7 meses después del escrito del Partido Comunista Chino, en la segunda sesión plenaria del 8º Congreso del Comité Central del Partido Comunista Chino, los chinos no hemos abandonado a Stalin. Como primer punto, defendemos abiertamente a Stalin y, como segundo, criticamos sus errores. A diferencia de aquellas gentes que denigran y liquidan a Stalin, nosotros lo tratamos conforme a la realidad. Un mes más tarde, el Partido Comunista Chino escribió otro artículo titulado, una vez más, sobre la experiencia histórica de la dictadura del proletariado, en el que desmintieron los pseudoargumentos que Khrushchev escribió en su discurso secreto. Las críticas de los chinos hacia las mentiras de Khrushchev fueron acompañadas por las críticas a la transición pacífica al socialismo. De ahí que el Partido Comunista Chino escribiera otro artículo titulado Reseña de opiniones sobre el problema de la transición pacífica, en el que instaba al PQS a alejarse del revisionismo. Cabe destacar que estas críticas se hicieron sin que fueran públicas para que el imperialismo no pudiera aprovechar estas discusiones e implosionara el movimiento comunista internacional. Mi crítica hacia el Partido Comunista Chino es que en aquellos años pecaron de inocentes creyendo que el PQS iba a recapacitar y se iba a dar cuenta de los errores que estaba cometiendo. Pero es que el PQS de Khrushchev era totalmente consciente de sus análisis y estos no eran fruto de una incomprensión teórica, sino fruto de las intenciones de alejar a la URSS de la senda del marxismo-leninismo, y esto se ve cuando
en 1956, el PQS de Khrushchev escribió una declaración titulada Declaración sobre el desarrollo y el ulterior fortalecimiento de la base de amistad y cooperación de la Unión Soviética con los demás países socialistas, en el que aparentemente admitían las críticas del Partido Comunista Chino, pero solo aparentemente, ya que no tardaron ni un año en reanudar sus acciones revisionistas y sus ataques hacia China y Albania. Como acabo de decir, el PQS de Khrushchev no tardó ni un año en reanudar su práctica revisionista y objetivamente anticomunista. En los años 1957-1960 se celebraron dos conferencias de partidos comunistas y obreros que supuso el comienzo del fin de las relaciones entre la URSS y China. El tema principal que se sometió a debate dentro de esas conferencias fue la tesis de la transición pacífica al socialismo defendida por Khrushchev desde el 20 Congreso del PQS. Nikita Khrushchev, no contento con que el PQS abrazara de lleno sus tesis revisionistas, quiso que todos los partidos comunistas presentes en dichas conferencias abrazaran su idea, violando abiertamente el principio de que ningún partido podía imponer a otro su propia línea. El Partido Comunista Chino combatió abiertamente las tesis de Khrushchev y consiguieron llegar a un acuerdo con los demás partidos y el PQS para que en las resoluciones del documento final recogiera la idea del camino no pacífico al socialismo y que se corrigiera la concepción semiamistosa que Khrushchev tenía del imperialismo norteamericano, con el cual había que coexistir y se debía competir en carreras pacíficas que demostrara qué sistema era superior. Acabada la primera conferencia, Khrushchev olvidó las resoluciones y se dedicó a piropear al imperialismo estadounidense diciendo que el presidente Eisenhower se preocupa al igual que nosotros por la paz, y volvió a defender su idea de la coexistencia pacífica con el imperialismo. No obstante, Khrushchev no olvidó la batalla ideológica que los comunistas chinos emprendieron en la conferencia y quiso cobrarse su particular venganza anulando el acuerdo sobre nueva técnica defensiva que firmó con China en 1957 y se negó a ayudar a China en la construcción de la bomba nuclear para mantener el monopolio soviético-estadounidense de las bombas nucleares. Khrushchev ha demostrado a lo largo de su carrera política que era un hombre rencoroso y aumentó sus ataques hacia China. De este modo, Khrushchev decidió criticar los incidentes que se dieron en la frontera sino-india, concretamente en Arunachal Pradesh, en agosto de 1959, la respuesta que dio China a la rebelión del Tíbet organizada por la CIA instó a China a que aceptaran la propuesta estadounidense acerca de las dos Chinas, esto es, la China popular y Taiwán. Es cierto que China lanzó un ataque militar contra las islas Kinmen, frente a Taiwán, para, en palabras del Partido Comunista Chino, contrarrestar las provocaciones del imperialismo norteamericano en el estrecho de Taiwán y castigar a la camarilla de Jiang Jiechi. Pero es que China nunca ha renunciado ni renunciará a que Taiwán vuelva a ser parte del Estado chino y hoy todos sabemos cómo se las gasta Estados Unidos realizando todo tipo de operaciones en esos mares provocando a China. Sin embargo, Khrushchev no tardó en acusar a China de pretender desencadenar guerras y de promover el socialismo por medio de guerras entre estados. Khrushchev aprovechó los conflictos territoriales que acabo de mencionar para intentar presentar a China como belicista y una amenaza para el movimiento comunista internacional. De ahí que en el Congreso del Partido de los Trabajadores húngaros, la delegación soviética atacara abierta y públicamente los actos del Partido Comunista Chino. Los comunistas chinos respondieron escribiendo un artículo titulado Viva el Leninismo, en el que denunciaron la violación que estaba haciendo el PQS de los acuerdos de la Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros. Defendieron la revolución violenta del proletariado y la dictadura del proletariado. Aún así, los comunistas chinos admitieron internamente no querer aumentar las hostilidades con el PQS en aras de mantener la concordia dentro del movimiento comunista internacional. A partir de 1960 fue cuando las discusiones y las hostilidades entre el PQS y el Partido Comunista Chino comenzaron a agravarse y tornarse insoportables hasta el punto de consumar la ruptura sino-soviética. En junio de 1960, el Partido Comunista Chino
propuso convocar una nueva conferencia de partidos comunistas y obreros para analizar la situación internacional del movimiento comunista y discutir los temas que enfrentaban a los soviéticos y a los chinos. El PQS aceptó, pero no tardó en divulgar una nota informativa a los partidos comunistas hermanos acusando al Partido Comunista Chino de querer desatar la guerra, de recoger la bandera de la burguesía monopolista imperialista, de actuar nacionalistamente y de recurrir a métodos trotskistas. Dentro del movimiento comunista internacional, muchos partidos comunistas seguían al PQS por el mero hecho de ser núcleo del movimiento comunista internacional, por su concepción de que la URSS era una especie de estado guía y de que China pretendía arrebatar ese puesto a la URSS. Sin embargo, como vemos, China no hizo más que defenderse de las calumnias de Khrushchev y actuar consecuentemente criticando las desviaciones derechistas de Khrushchev. China no estaba sola. Albania hizo lo mismo, por lo que fue marginada y apartada por la mayoría de partidos comunistas seguidores del PQS. No hay que olvidar que China en ese año se encontraba de lleno emprendiendo el gran salto adelante, el intento de industrialización forzada de China copiando la experiencia soviética de Stalin. Realmente, el gran salto adelante no tuvo muy buenos resultados, ya que la historia nos ha demostrado que toda copia y pega de los procesos revolucionarios no salen bien, y aparte de no cumplir con las metas que se fijó el Partido Comunista Chino, comenzó un periodo de hambruna en China que puso en peligro toda la edificación socialista en el país. No me quiero explayar más acerca del gran salto adelante, ya que trataré este tema en otro vídeo, pero sí quiero subrayar lo que hizo la URSS de Khrushchev. El gobierno soviético, viendo los malos resultados del gran salto adelante y queriendo hacer daño a los chinos, retiró toda la ayuda técnica que prestaba China. Repatrió a 1.390 especialistas soviéticos, rompió 343 contratos con China, canceló 257 ítems de cooperación científica y técnica. Muchas construcciones en China quedaron paralizadas. Anularon el acuerdo sobre la publicación y distribución de las revistas La Amistad y La Amistad Soviético-China. Todo esto se hizo en aras de aumentar los daños económicos y políticos en China y, como se suele decir coloquialmente, bajar los humos a China. En noviembre de 1960 se celebró la tan esperada segunda conferencia de partidos comunistas y obreros. En esa conferencia estuvieron presentes hasta 81 partidos comunistas y obreros que fueron presentes de la lucha ideológica entre el PQS y el Partido Comunista Chino. Estos últimos presentaron 5 puntos para intentar resolver de una vez por todas sus rencillas con los khrushchevistas. Los soviéticos presentaron su propio anteproyecto en el que siguieron defendiendo la vía de transición pacífica al socialismo, la coexistencia pacífica con el imperialismo y sumaron una tesis más: la idea de que los países no debían edificar el socialismo en aislamiento, mejor dicho, apoyándose en sus propios esfuerzos, desarrollando su economía sobre la base de la independencia. Cabe destacar que por esta última idea, los comunistas norcoreanos se apartaron totalmente de las ideas khrushchevistas para comenzar a elaborar su propio pensamiento, el jucheísmo. Los partidos allí presentes se armaron de valentía y rechazaron de entrada las tesis revisionistas de los soviéticos, aunque he de admitir que no fueron para siempre. Pocas semanas después de la conferencia en la que el PQS salió perdedor de la lucha ideológica, Khrushchev volvió a violar las resoluciones pactadas por los 81 partidos, volviendo a alabar a los estadounidenses, afirmando que deseaba trabajar con el señor Kennedy para tender desde ambos lados puentes sólidos de confianza, de comprensión mutua y de amistad. No solo eso, Khrushchev, viendo que no podía contrarrestar la defensa que China hizo de las ideas leninistas, decidió atacar a su aliado contrarrevisionista, esto es, a la Albania de Hoxha. Los ataques abiertos hacia Albania fueron duros y sin justificación alguna. Hoxha había defendido a China en su lucha contra el PQS. Esa defensa le valió para que el PQS difamara y calumniara abiertamente contra su persona. El PQS llegó incluso a pedir a los comunistas albanos que destituyeran a Hoxha. Los ataques hacia la Albania socialista fueron a más en el 22 Congreso del PQS, en el que Khrushchev hizo caso omiso a todas las resoluciones pactadas en las conferencias de partidos comunistas y obreros y siguió con sus tesis revisionistas de Estado de todo el pueblo,
partido de todo el pueblo, coexistencia pacífica con el imperialismo y demás ideas anticomunistas. El PQS decidió sobrepasar todos los límites cuando decidió romper todas sus relaciones con la Albania socialista y expulsarla del Pacto de Varsovia y de la Comecon. Ese hecho fue abiertamente criticado por partidos como el Partido de los Trabajadores de Vietnam, como por el Partido Comunista Chino, aunque posteriormente China y Albania se enzarzaran entre ellos. Pero lo importante aquí es subrayar el atropello que había cometido el PQS con Albania, por el simple hecho de que Hoxha se mantuvo fiel al marxismo-leninismo y criticó la desviación derechista y revisionista que Khrushchev había implantado no solo en el PQS, sino dentro de todo el Pacto de Varsovia. Además, Khrushchev, haciendo oídos sordos a la propuesta del Partido de los Trabajadores de Vietnam de no hacer públicas las críticas a los países que teóricamente eran aliados, Khrushchev siguió con sus calumnias y contestó que el restablecimiento de las relaciones albano-soviéticas solamente sería posible si los comunistas albanos renunciaban a sus ideas estalinistas. La camarilla de Khrushchev atacó todo lo que quiso Albania, pero tampoco se olvidó de China, ya que, al no poder rebatir los análisis teóricos del Partido Comunista Chino, decidió actuar de otra manera. Por ejemplo, en abril y mayo de 1962, el PQS instó a los ciudadanos chinos que vivían en la frontera de Xinjiang para que pasaran al lado kazajo, esto es, al lado soviético. En junio de 1962, China e India tuvieron un nuevo conflicto territorial que comenzó a consecuencia de las provocaciones del gobierno indio de Nehru, hecho que fue aprovechado por Khrushchev para criticar a China y posicionarse con Nehru. Y no solo posicionarse, sino enviándole armas. En agosto de 1962, la URSS y Estados Unidos firmaron el acuerdo de no proliferación de armas nucleares para garantizarse que estos dos países tuvieran el monopolio del arma nuclear. A partir de noviembre de 1962, aumentaron los ataques de Khrushchev a China dentro del movimiento comunista internacional. En casi todos los eventos organizados por los partidos comunistas hermanos de Europa, el mandatario soviético aprovechó para atacar a China. Fruto de todos esos ataques fue la declaración de 40 partidos comunistas y obreros fieles a la URSS contra el Partido Comunista Chino. A mediados de 1963, el Partido Comunista Chino decidió escribir el tan famoso artículo titulado Proposición acerca de la línea general del movimiento comunista internacional, con el que instó al PQS a resolver sus diferencias con el Partido Comunista Chino. La respuesta de Khrushchev fue clara: la expulsión injustificada de varios miembros del personal de la embajada china en Moscú y la expulsión de varios estudiantes chinos de la ciudad. Khrushchev, convencido de que la teoría de la coexistencia pacífica con el imperialismo era la estrategia que debía adoptar la URSS, decidió reunirse con Estados Unidos y Reino Unido, pero antes de la reunión decidió lanzar un nuevo artículo titulado Carta abierta del Comité Central del PQS a las organizaciones del partido y a todos los comunistas de la URSS, echando toda la culpa a los chinos sobre el origen de las diferencias entre el PQS y el Partido Comunista Chino. Podríamos decir que ese ataque fue un regalo que dio Khrushchev a sus colegas imperialistas de Occidente. A partir de esa reunión, el PQS aumentó su actividad contra los chinos escribiendo 1119 artículos atacando al Partido Comunista Chino, a Mao, a Liu Shaoqi y a Zhou Enlai. Para finales de 1963, la ruptura sino-soviética se había consumado y el Partido Comunista Chino desistió en tratar de convencer al PQS o, en su defecto, a los demás partidos del bloque del Este del atropello que había cometido Khrushchev. De ahí que los dos países calumniados por Khrushchev, China y Albania, decidieran unir fuerzas ante el revisionismo khrushchevista. A partir de ahí, el Partido Comunista Chino no tardó en calificar a la URSS de socialimperialista. Tengo que decir que mientras que el PQS y el Partido Comunista Chino se enzarzaron dentro del movimiento comunista internacional, el imperialismo estadounidense miraba todos los acontecimientos expectantes y deseosos de que Khrushchev pusiera piedras en el camino a China. Por ejemplo, la revista estadounidense Newsweek escribió lo siguiente en el artículo Moscú y Pekín, ¿qué amplitud tiene la escisión? Khrushchev ha destruido irrevocablemente el bloque unificado del tiempo de Stalin. Este quizás sea el mayor servicio de Khrushchev.
Y, en 1963, la misma revista escribió: la administración estadounidense ahora está convencida de que los Estados Unidos deben brindar el máximo apoyo a Khrushchev en su disputa con la China Roja. Los dos artículos del Newsweek recogía la opinión general de la sociedad estadounidense y me atrevería a decir de los países de la OTAN, acerca de la gran polémica entre China y la URSS. Y es que los hechos históricos están ahí y cualquiera puede analizarlos y darse cuenta de que el PQS hizo un gran favor al imperialismo atacando al Partido Comunista Chino y destruyendo la unidad que existía dentro del movimiento comunista internacional en los tiempos de Stalin. El revisionista Khrushchev no solo debe ser recordado por sus ataques a Stalin y por haber comenzado la desestalinización, sino por haber destruido la unidad de los partidos comunistas del mundo. En la gran polémica, el Partido Comunista Chino actuó consecuentemente al igual que los comunistas de Albania, y estos dos países fueron apartados y calumniados por haber combatido el revisionismo de Khrushchev. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando del gran salto adelante de la revolución cultural de Mao o sobre la ruptura sino-albanesa? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!